Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar Financiación de Empresas y Proyectos, Oportunidades y Amenazas durante y pospandemia. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Economía. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar con esta actividad, también queremos contarles que tendremos espacios para responder las preguntas que ustedes nos compartan, por lo que los invitamos en el transcurso de este webinar a enviarnos sus inquietudes, comentarios, preguntas que tengan a través de los espacios a los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros. Por ejemplo, si nos acompañan a través de Zoom, les pedimos que nos escriban en el espacio de preguntas y respuestas. Si nos acompañan a través de Facebook Live, les pedimos que nos escriban a través del espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por tanto, a través de correo electrónico les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a verlo o puedan compartirlo con otras personas. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista en esta actividad el profesor John Alexander Jiménez Triviño, quien es economista de la Universidad de los Andes con énfasis en finanzas, es especialista y magíster en finanzas corporativas del CESA. Es candidato a doctor en finanzas de la Swiss Management Center University y actualmente es consultor financiero para diferentes organizaciones públicas y privadas a nivel local e internacional. Profesor John Alexander, buenas tardes, le damos la bienvenida a esta actividad y le cedemos la palabra para iniciar entonces con este evento. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Claro que sí, sí, señor. Bienvenido. Excelente. Bueno, bienvenidos a esta charla. Muchas gracias a la Universidad de los Andes y específicamente a todo el Departamento de Educación Continuada y el esfuerzo que la Facultad de Economía hace para poder desarrollar estos espacios tan interesantes, tan importantes. Entonces, muchas gracias a ustedes, los asistentes, por apartar un poco de su tiempo y permitirme acercarme a usted a través de su dispositivo, su computador, su celular. El día de hoy, entonces, quisiéramos iniciar con un tema bastante particular. Quisiera hablar sobre esta gráfica en particular. Quiero hacer un contexto antes de entrar en el tema que nos conlleva a esta reunión. Esta es la primera crisis que tenemos en este ciclo, inclusive inició al finales del siglo pasado. La curva azul es la tasa de colocación de los bancos. Pues esto, al tratarse de una conferencia de temas de financiación, pues la tasa de interés de colocación total en Colombia pues termina siendo un parámetro supremamente importante para analizar. Y vemos cómo la tasa de intervención del Banco de la República como medida de política monetaria fue bajada de manera importante. Vemos que en este periodo se bajaron durante 44 meses las tasas, disminuyendo en 13.2% o 13.298 puntos básicos las tasas y un primer efecto de 14.200 puntos básicos en la tasada, en la bajada de las tasas directamente por parte de los bancos y un efecto posterior y un efecto total de 15.29% en las tasas. Ahí observamos una respuesta impresionantemente fuerte por parte del sistema financiero para financiar las empresas con unos menores costos como consecuencia de una disminución continuada de la tasa de intervención del Banco de la República. Esto luce muy diferente a lo que sucede unos años más tarde en la crisis de Lehman Brothers, que sucedida entre 2008 y 2011, en donde el Banco de la República tomó la decisión de mantener durante 26 meses una política expansiva bajando tasas. En esta oportunidad bajó 6.8% en promedio, 6.838 puntos básicos.
y 7.5% fue el efecto que se reflejó, el efecto transmisión que llamamos los economistas de la política monetaria expansiva a la banca en su disminución de tasas de colocación. Entonces, otra vez, el mercado reacciona ya no tan fuertemente, ya esta segunda crisis. Recuerden que las intervenciones por parte del Banco de la República a través de tasas, pues no es de gran data, no hay muchos crisis manejadas a través de la intervención directa. Antes ustedes recuerden que habían otros mecanismos que se usaban con más fuerza en crisis semejantes a estas, pues estas son las intervenciones más profundas que teníamos antes de la pandemia, antes de la crisis que en este instante estamos enfrentando. Ahora veamos el escenario actual. Llevamos, pues básicamente, todo el año bajando tasas, 2.475 puntos básicos de disminución de tasas, 2.4%, pero el mercado ya no reacciona igual. Las entidades financieras, inclusive, casi que quedaron con tasas inalteradas en promedio en la colocación. Esto nos lleva a hacer un análisis bastante particular porque lo que sucedió en esta crisis en términos de la respuesta por parte del sector financiero a la disminución de tasas de interés por parte del Banco Central es atípico y bastante particular y llama al análisis de dos elementos, amenazas y oportunidades que surgen a partir de este fenómeno. En total, vemos, por ejemplo, las líneas grises que están en la parte inferior de este gráfico. Observamos cómo la diferencia entre la tasa de interés de colocación total y la tasa de intervención han venido en promedio aumentando. Esto quiere decir que, en conclusión, la política de intervención a través de tasas cada vez tiene menos efecto. Y esto nos trae las siguientes amenazas. Y esto siempre ha sucedido, no es que esto suceda solamente en esta oportunidad. Lo que pasa es que en esta vez fue bastante sorpresiva la reacción por parte del sistema financiero. Y es claro para nosotros los financieros que los bancos financian la expansión, pero con poca probabilidad lo hacen proactivamente en las fases iniciales empresariales o en las empresas que tienen procesos de contracción. Efectivamente, los bancos en esta oportunidad, como lo dice en el segundo bullet, a pesar de recibir ayudas del gobierno por partes de colateralización de los préstamos, garantización de estos por diferentes fondos y presentación de fuentes de diferentes partes por parte del gobierno, los bancos en general se abstuvieron. Y es apenas lógico porque ellos responden no a la política monetaria, sino a un objetivo fundamental de creación de valor para sus accionistas. Y claramente el escenario estaba incrementando de manera considerable el riesgo, lo que significaba que cualquier disminución de la tasa de interés, ellos la iban a adoptar no para disminuir tasas de interés, sino para asumir algunos riesgos que estaban significando la crisis. Pero esto se confirmó en mayor detalle porque nunca antes la banca en Colombia había recibido tantas alternativas de garantía por parte del gobierno, tanto central como en algunos casos distrital e inclusive de algunos gremios, y adicionalmente fuentes supremamente blandas, flexibles en términos de amortización. Pero a pesar de eso, la reacción por parte de tanto grandes instituciones del sistema financiero como las pequeñas, la latente fue bloquear absolutamente los créditos, así que en todos los sectores muy pocos se salvaron en los primeros meses de la pandemia, esperando, como se dice vulgarmente, a ver los toros desde la barrera y posterior a ir abriendo a cuentagotas algunos sectores y con bastante sigilo.
Entonces, lo que significa es que definitivamente el sistema financiero no está o no es mecanismo para poder enfrentar una crisis. Es clarísimo, desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista de la plataforma transaccional, claramente fue absolutamente clave. Disminuyeron los costos de transacción, apoyaron en gran manera toda la transaccionalidad, pero lo que es la colocación para poder soportar las empresas en términos de su caja y en términos del crecimiento en medio y posterior de la pandemia, pues se vieron bastante tímidas las actitudes por parte de los bancos y se mantuvo especialmente en la refinanciación de créditos ya obtenidos y en la laxitud de algunas condiciones contractuales por parte de estos préstamos. Con lo anterior, como lo dice en el tercer bullet, se puede concluir que la política monetaria y fiscal está llegando a su límite de efectividad ante escenarios contraccionistas. Vemos ahorita una política fiscal bastante complicada, con una reforma tributaria con bastantes bemoles y con bastante dificultad en un año preelectoral. Entonces, la pregunta que se hace, ¿qué alternativa tiene el sector productivo para ser rescatados de la próxima crisis? Porque en esta, una gran cantidad de empresas quedaron sin la cobertura de los beneficios de una política de expansiva, como lo pudimos observar en la gráfica anterior. Entonces, ¿qué sucederá en las próximas crisis? Si ya tenemos un déficit tan impresionante, superando el 60%, es decir, nuestra política fiscal tiene bastante dificultad de ser contracíclica y efectivamente la política monetaria ha venido bajando de manera acelerada su efectividad en crisis. Entonces, ¿qué nos queda a las empresas? Porque esto es algo que todos debemos pensar, tanto para las empresas como para los proyectos. Ya no debemos esperar tanto en el gobierno porque ya no tiene herramientas o debemos promover cambios demasiado estructurales que conllevarían unos debates y unos planteamientos muy complejos para que se adelanten en precisamente una de las peores crisis económicas de Colombia en este momento. Creo que entonces la solución está más de nuestro lado que del lado del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Y ahí es donde yo quisiera centrar mi conferencia. Mi charla es específicamente en las oportunidades. Porque es que todo este escenario también nos ofrece unas oportunidades. Entonces, el bullet que ustedes pueden estar leyendo en pantalla dice, las empresas deben buscar financiarse proactivamente con instrumentos diferentes a las obligaciones financieras, dada la exuberante emisión de dinero, permite tener un escenario que está y que sea esta una alternativa que antes no habíamos tenido. Miremos esta gráfica. Estas son los bonos soberanos de Suiza. Sí, señores, la parte izquierda es negativa, no es un error como la redacción que tuve ayer en el anterior slide, perdón. Esto no es un error, es negativo. Es decir, 6 años, cuando ustedes observan en esta parte, entre 5, entre 1 y 6 años, estamos a menos 0.75. A 12 años estamos a menos 0.50 y inclusive hasta 48 años seguimos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que a usted le están cobrando por llevar el dinero a Suiza y mantenerlo en los bonos soberanos de este país. Pero esto no sucede solamente en Suiza. Miremos el caso de Alemania. Es exactamente igual. Ahora, tiene una ventaja, es que por allá a los 22 años tenemos ya tasas positivas que no superan un cuarto de tasa. Entonces, estas personas que tienen recursos en estos países o que quieren invertir en estos países, tienen que acostumbrarse a perder cuando llevan los dineros. O sea, ya de por sí saben que es una pérdida controlada de 0.5% efectivo anual, 0.25% efectivo anual.
Miremos el caso de Reino Unido. No es tan crítico, pero pues tenemos tasas hasta 12 años muy cercanos a 50 puntos básicos, medio punto hasta el 12 años, y la cosa no se mejora mucho hasta 48 años. Por último, obviamente esto es una latente en Japón, llevamos muchos años con esta situación en Japón, pero las dos últimas crisis han profundizado estas curvas de duración, estas curvas de los gobiernos, que fundamentalmente es a cómo captan los gobiernos, es lo que hemos estado revisando hasta este instante, cómo captan los gobiernos esas tasas muy cercanas a cero cuando no son negativas. Ahora, yo quisiera que ustedes pensaran en lo siguiente. Considere usted que esto es un lago y está esos lagos en absoluta calma. Y precisamente en medio del lago cae una piedra. Imagínense ustedes lo que sucede con esa onda expansiva, ¿no? Entonces comienza la primera onda que pues se ve voluptuosa y posteriormente pues comienza a regenerarse en las diferentes partes del lago. Este símil es considerando que esto son las tasas de interés del gobierno central. Y cuando algo sucede en el centro, inmediatamente comienza a golpear. Y el primer sector que lo golpea es el sector financiero, el sector bursátil, fiduciarias, bancos. Y posterior, efectivamente, todo lo que es el sector manufacturero y sector comercial. Y el último, obviamente, es el sector de servicios, o por lo menos se puede obtener evidencia de que estos efectos regularmente siempre recaen en una primera parte en estos sectores, por ser, digamos, los sectores que más se alimentan de estas tasas. Evidentemente el sector financiero es el primero que recibe como fuente de financiación de última instancia el Banco Central y de ahí comienza a repercutir en los demás sectores. Eso significa que la disminución de tasas a nivel mundial como consecuencia de la mayor emisión moneda de la historia de la humanidad, en donde estamos estimando entre 17 a 20 trillones de dólares emitidos en diferentes economías. Esto ha conllevado una disminución de tasas a nivel general, una inundación de tasas, a tal punto que ustedes podrán enterarse por las noticias o muy fácilmente lo que está sucediendo con activos como los criptoactivos. Yo me niego aún en llamarlo criptomonedas. Eso, para que pueda uno llamar moneda, creo que tiene mucho por hacer los criptoactivos. Los criptoactivos como el Bitcoin y su inflación acelerada a llegar a niveles absolutamente inimaginables, permiten ver cómo el exceso de dinero está llegando a todos lados. Es la misma explicación por la cual estoy absolutamente seguro que una emisión de bonos argentinos y bonos venezolanos podría ser demandada e inclusive poder llegar hasta ser sobredemandada. Es demasiada la liquidez que hay como consecuencia de la política expansiva de la mayoría de los bancos centrales a nivel mundial. Esto es la oportunidad. Esta es la oportunidad que efectivamente no va a lograrse a través de bancos. Y déjenme, yo corto un poco la presentación acá para decírselos de verdad cara a cara. No es estas oportunidades que se están dando efectivamente en el sector a nivel internacional en términos monetarios no van a venir de la mano de los bancos, porque los bancos tienen dificultades para transmitir esta disminución de tasas.
en términos de la legislación que los tiene pues normados, en términos de la logística que conlleva todo. Entonces, seguramente no va a ser el sector financiero el que va a migrar ese efecto internacional directamente a las empresas. ¿Cómo hacer? Van a ser por instrumentos del patrimonio e instrumentos absolutamente diferentes a las obligaciones financieras. Ahí es donde se necesitan emprendedores o empresarios que comiencen a convertir sus partes financieras en verdaderas fábricas de captación y de emisión de nuevos instrumentos. Y para eso hay que hacer planes de negocios. Para eso hay que hacer una elevada cantidad de análisis, planes de negocios que constituyen planes de financiación, planes de expansión, y todo eso es una escritura que regularmente no se le hace a un banco. Un banco se le hace una presentación de los estados financieros, una presentación de la parte legal, de las contingencias, una explicación en algunos detalles de algunas revelaciones y algún tipo de presupuesto en algunas veces proyectados más de un año, otras simplemente un año, y para de contar, pero eso es simplemente la introducción para cuando uno quiere hacer eh, emisiones o captaciones a través de instrumentos tipo crowdfunding, fondos de capital privado tipo Ángel, capital semilla, todas estas alternativas de financiación que no son propias del sistema financiero, que no son financiaciones del pasivo, sino son financiaciones del patrimonio, requieren de un adiestramiento de las empresas colombianas para aceptar y poder entender nuevos socios, que es una dificultad enorme para el empresario colombiano. El empresario en particular colombiano, con tantos años de violencia, con tantas dificultades en términos legislativos, es reacio a adoptar sociedades y a dar participación accionaria. Y claramente son empresas totalmente cerradas por el patrimonio, absolutamente abiertas por el pasivo. Entonces están en una seria dificultad en este instante porque conseguir financiación por el pasivo ya se volvió muy complejo y poder acostumbrar a las empresas a tener un departamento específicamente para emitir por el pasivo es muy difícil. Ustedes dirán, no, pero es que usted está hablando de emisiones de acciones, eso es para corporaciones. No, el crowdfunding está promoviendo en diferentes partes del mundo, en diferentes instituciones tan serias, por ejemplo, como la Bolsa de Valores de Colombia, que ya tiene su propio crowdfunding, que es algo inimaginable hace unos años, y diferentes empresas que tienen ya acercamientos a fondos de capital privado, a fondos de tipo Ángel y Capital Semilla. Todo esto requiere una consideración especial. Ahora, eso por el concepto de patrimonio, pero usted dirá, no, pero es que no todo es patrimonio, porque yo no necesito tanto capital estructural, yo necesito capital de trabajo, yo necesito un capital operativo, y entonces, ¿yo qué hago ahí? Pues a la final necesito bancos. Sí y no, porque hay herramientas que las pymes, las micros, las tienen absolutamente desconsideradas dentro de sus alternativas de financiación. En eso estamos hablando de factoring, estamos hablando de toda la financiación por, por la caja. ¿Sí? Entonces, todas estas financiaciones que no son directamente de bancos, porque factoring lo hacen bancos y lo hacen muy bien, pero existen múltiples entidades no directamente vigiladas, pero que hacen un factoring y de una forma impresionante. Tanto así que ya hay inclusive plataformas que están por lado y lado, que usted pueda invertir comprando facturas y que usted pueda eh, vender facturas en estas plataformas y cada vez están haciéndose conocer más, pero el ritmo de crecimiento de este tipo de instrumentos es muy desacelerado en comparación con los requerimientos de capital que requieren las empresas. Pero esto se requiere de análisis. Esto no es tan fácil como analizar el plazo, la tasa y la cuota de un préstamo bancario. No, requieren unos elementos adicionales para poder hacer el análisis mucho más centrado. Por ejemplo, el factoring.
todo el mundo tiene la tentación de comparar un factoring con la tasa de un préstamo. Y dice, fantástico, ¿sí? Y entonces inmediatamente decir, pues me están robando porque me están cobrando una tasa supremamente alta, o está muy bueno porque la tasa está más baja que el banco. Pero eso es una muy mala interpretación, por ejemplo, porque el factoring tiene dos elementos que no tiene el banco. Uno es cuando usted pide un préstamo, el banco no le va a hacer la gestión de cartera que sí hace el factoring. Y adicionalmente, algunos factoring, no todos, y son difíciles de conseguir, no es fácil, pero asumen el riesgo del, del deudor de la factura. O sea que una vez vende la factura, el riesgo es totalmente del factor y no de la persona que vende la factura. Entonces son tres elementos en uno. Es que yo disminuyo costos de transaccionalidad en los cobros de la factura porque pues ya lo va a hacer el factoring, esa es parte de su tarea. Lo segundo es que me presta un recurso, efectivamente como lo haría un banco. Y tercero, pues asume un riesgo y ese riesgo pues tiene un costo, evidentemente como una póliza de seguro. Entonces uno no puede comparar una tasa de un préstamo con un factoring de manera directa y eso es lo común que una, que una, que un empresario comienza a comparar, decir, no, es que el factoring es demasiado costoso. ¿Costoso por qué? Usted ya cuantificó cuánto cuesta en puntos básicos su labor de cobro. No, no, ¿y cómo se hace eso? Bueno, es que por esa razón es que un emprendedor o un empresario que entre en estas nuevas líneas de financiación tiene que prepararse, tiene que tener unos elementos y unos criterios y unas herramientas diferentes y comenzar a tomar estas competencias para poder mejorar sus fuentes de financiación. Sigamos con la presentación. Yo quiero solamente mostrar la siguiente gráfica. Miren, estos son los diferentes levantamientos de recursos, crowdfunding para unicornios. El gran grueso de las empresas que están aquí no han conseguido financiación por el pasivo, netamente. Evidentemente lo hacen, pues lo tienen que hacer. No aprovechar la financiación por el pasivo, pues es quitarse un beneficio enorme que es el beneficio tributario. Efectivamente tiene que hacerse, pero no que sea la única fuente de financiación. Entonces, estas empresas que ustedes están viendo ahora en pantalla han sido empresas que han sido financiadas a través de fondos de capital privado, crowdfunding, o todas por el patrimonio. Y miren, a mí lo que más me impresiona de esta gráfica es la medida en que ha ido creciendo. Es decir, cómo las empresas pequeñas, estamos hablando de las unicornio, es decir, que $1 billón, pero un billón norteamericano, no un billón colombiano, cuestan más de $1 billón al cabo de menos de 10 años de su creación o posterior, y ahí ustedes van a comenzar a encontrar una infinidad de empresas. Pero surgen dos preguntas acá. ¿Dónde están las empresas colombianas acá? En Colombia no se sacan empresas. ¿Por qué razón? Si hay gente que pone su dinero negativo en la reserva suiza, en la reserva, en los bonos soberanos suizos, en los bonos soberanos alemanes, es que no somos suficientemente atractivos como para que una persona prefiera dejar de perder a la fija y probablemente ganar conmigo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque estas empresas sí están logrando capturar la atención de estos fondos y logran hacer grandes captaciones. Y cuando esto es una gráfica supremamente vieja, pero no logré conseguir una semejante más reciente, pero esto se llena de nombres y nombres porque cada vez la necesidad de los fondos de pensiones, las aseguradoras, las fiduciarias, los family offices están absolutamente al cuello de tener liquidez
por doquier, dónde no invertirla, y entonces comienzan a mirar alternativas de inversión por el patrimonio. ¿Dónde estamos nosotros? O sea, esa es la pregunta que yo quiero dejarles hoy. ¿Por qué si hay dinero a manos llenas en Europa, en el Oriente Lejano, en Estados Unidos, en donde se colocan en papeles triple B a menos del 3%? Hay empresas que están siendo quebradas, que están emitiendo y le están colocando recursos. Empresas que se quedaron sin caja y que su utilidad operativa no es capaz de poder soportar los compromisos que tienen, están siendo financiadas, no solamente obviamente por las compras del gobierno norteamericano, sino también por grandes capitales. ¿Por qué razón si esto está sucediendo a nivel internacional? Porque en Colombia tenemos tanta dificultad para financiarlos y en esta pandemia nuestras empresas cayeron como moscas. O sea, y básicamente empresas que podrían, pasando una situación de liquidez propia, de un cierre, un confinamiento prolongado, eh, podrían seguramente volver a la vida, sacar un dinero importante de las nuevas ganancias para sufragar los costos de la pandemia, pero muchas tuvieron que cerrar sus puertas a nivel de pymes e inclusive de corporaciones. Eso en particular mmm, deja una duda muy grande, o sea, ¿cómo es posible que a nivel de Europa y Estados Unidos el dinero sobre y aquí hay empresas que tienen viabilidad post pandemia que se quebran y si no tienen financiación ni por las entidades financieras, ni por el Estado, ni evidentemente no tienen alternativa? Esto no es posible que el Estado pueda sacarlo en el pronto plazo. Ya nos dimos cuenta, una misión del mercado de capitales. Durante 2 años escribimos un documento sumamente importante, se le entregó al gobierno y este es el momento en que la gran cantidad de estas normas no tienen curso en el Senado y seguramente no lo van a tener, mucho menos ahora, donde los problemas son mucho más apremiantes. Esto surge de poder entender y comprender estas herramientas y promoverlas desde los empresarios para los empresarios y promoverlas desde esta forma, pero muy pocos empresarios están metidos en esa rueda de los crowdfunding y dinamizarlas y hacerlas suyas. Para que ustedes se den cuenta, el más fuerte eh, promotor, la Bolsa de Valores de Colombia, ha recibido muy pocas ofertas por ambos lados realmente, en comparación a lo que se observa en países como España, países como Portugal. Los inicios de los crowdfunding fueron mucho más dinámicos que lo que tenemos en este instante. Esto es entonces lo que tenemos en el panorama y por esa razón quería hacer esta charla, porque acá hay amenazas y muy fuertes, pero también tenemos unas oportunidades tremendas y por esa razón es muy importante comprender cómo aprovecharlas desde el punto de vista de la capacitación y de la puesta en marcha de estos nuevos instrumentos de financiación. Entonces, si me lo permiten, iniciaré a responder algunas preguntas que me han ido formulando a partir del chat. Entonces tenemos, dice, voy a leer textualmente: ¿por qué se permite actualmente explorar en ecosistemas de criptomonedas por parte de entidades bancarias autorizadas por la Super? Ah, ok, estamos hablando del sandbox o del arenero que sacó la Super. Bien, aquí hay una cosa que quizás me va a salir del tema, y es que los criptoactivos son el futuro. O sea, yo no estoy en contra de los criptoactivos son para quedarse. O sea, a la vuelta de 6, 7 años, la tecnología blockchain la vamos a tener en todo. O sea, vamos a tener nuestra casa, nuestro apartamento a través de tecnología blockchain. Y por esa razón es que un Estado tiene que revisar claramente los criptoactivos, entre otras cosas, porque la ilusión, la evasión de impuestos y adicionalmente el lavado de activos que puede darse por no regular de manera adecuada los criptoactivos es desmesurada
y veamos lo que sucede en este momento en Venezuela en términos de la utilización de estos elementos mal utilizados. En consideración, el país tiene que hacerlo. El gran problema no es el criptoactivo. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes tener un cuchillo para cortar un corte de tira fantástico argentino y que te quede más fantástico, o con ese ir a cometer un homicidio. El problema no es el cuchillo, el problema es qué haces con el cuchillo. Y cuando tú llegas y te metes en una inflación tan elevada como el Bitcoin, cuando básicamente es lo más parecido a una secta, y es que si no crees, no existe, eh, pues ahí es donde las imperfecciones del mercado se dejan ver evidentemente. Hay tanto dinero que hasta en un criptoactivo sin un fundamento muy claro, un respaldo legal muy claro, la gente prefiere irse a eso, a financiarse de TESA al 2%, al 0,1% en Estados Unidos. Buscar facilitar así la reactivación con unicornios y capitales golondrina. Me parece que el tema de los criptoactivos es un tema macro, es un tema en donde hay emisiones por parte de, por ejemplo, instituciones tan serias como la vivienda en criptobonos, por ejemplo. Ahí hay bonos en criptoactivos y lo emitió la vivienda. Es un pionero, o sea, admirable la labor que está haciendo la vivienda en este país. Y cuando lo vamos a ver, lo estamos viendo en Australia, Alemania ya tiene una legislación de criptoactivos absolutamente evolucionada. Entonces, no es solamente para los unicornios ni para los capitales golondrina, es para todos y para nosotros, porque nosotros vamos a recibir de manera importante los criptoactivos y la tecnología blockchain en todo, como le dije. No sé si respondí a la pregunta, sigo a la otra y pueden agregar alguna pregunta. Sigo. ¿Qué competencias o herramientas considera debe desarrollar un empresario para poder aprovechar opciones de financiación a través de instrumentos de patrimonio? ¿Y cómo ve el panorama y el desarrollo de estos instrumentos en el país del lado de la oferta de crowdfunding y fondos de capital? Mire, básicamente, la planeación financiera es número uno. Pero la planeación financiera no es, como muchos empresarios lo consideran, es la forma como voy a pagar impuestos. No es una planeación tributaria, es una planeación financiera. Y la planeación financiera son a 5, 10 años, en donde tengo que considerar tamaño de mercado, participación en él, cuál es la estructura de costos y gastos, cuál es mi estructura de apalancamiento operativo, apalancamiento financiero, cuál es mi grado de endeudamiento aceptable, cuál es la evolución de mi tamaño, de mi mercado, en qué estadio está mi mercado. Todos esos elementos son los que yo tengo que considerar en un plan de negocios. Entonces, en concreto, ¿qué competencias o herramientas considera de desarrollar un empresario? De desarrollar planes de negocios como deben ser. O sea, bien elaborados en donde participe todas las áreas de la compañía y no como lo hacemos todos los años, que es coger el presupuesto del año pasado, meterle en la inflación y sale para pintura para la aprobación del presupuesto en junta directiva en agosto y septiembre. Eso no es el ejercicio. O sea, eso es un ejercicio de coger tipo Canvas toda la organización y comenzar a identificar desde el top down todo lo que significa el análisis macroeconómico y cómo me afecta, y un bottom up de análisis de cómo mi empresa contribuye en el sector y cómo participo en el sector. Así sea, así de minúsculo, así sea el vendedor de 5 arepas, pero un plan de negocios muy bien desarrollado. Cuando yo tengo esto bien montado, y tengo un cuento bien echado, puedo meterme en un crowdfunding. Tengo un cuento bien echado como el Bitcoin, puedo levantar toda la plata que está levantando. Con todo el respeto que se merece Tesla y el mercado de autos eléctricos, pero todavía no me cabe en la cabeza que Tesla cueste más que todas las grandes marcas de automóviles en el mundo. ¿Qué es Tesla? Definitivamente la empresa del futuro. Es una muy buena empresa, pero para mí es un cuento bien echado.
sea, el tipo la tiene clara en términos de comunicación y el plan de negocios de Tesla es divino, es muy bien montado. Eso es lo que necesita, tener una persona como el director y el dueño, fundador de Tesla, organizar muy bien para dónde voy, cómo son mis expectativas, cuál es mi participación de mercado, todo bien echado para que las personas que quieren meter mi dinero en crowdfunding dicen, esta hoja de ruta es perfecta. O sea, seguramente va a pifiarse en unos números, hay unas que les va a ir bien mejor, hay otras que les va a ir peor, pero pues ese es el riesgo que yo quiero cometer en un crowdfunding, o si no, pues a lo contrario me iría a un CDT, a una fiduciaria, a un FIC y pare de contar. Yo no me meto en este riesgo. Pero si yo quiero riesgo, yo quiero tener un riesgo controlado y eso es un buen plan de negocio. En cuanto a cómo ve el panorama del desarrollo de estos instrumentos, esto depende de los emprendedores, no del gobierno. Y ese es el gran problema en Colombia, que esperamos mucho del Estado y nosotros tenemos que desarrollarlo y tenemos que aprovecharlo. Si usted tiene dinero, apoye un crowdfunding. Si usted necesita dinero, búsquelo en crowdfunding. Si usted necesita dinero para capital de trabajo, busque un factoring, busque una alternativa por la caja, busque mirar cómo aprovechar descuentos por pronto pago, dar descuentos por pronto pago. Todos estos elementos, por ejemplo, bueno, ya esto es de corporaciones, pero aproveche un confirming. Los confirming en Colombia son contados y es una herramienta número uno para la administración de la tesorería en Estados Unidos. En Colombia es simplemente como que solamente sin confirming se le dañó la teja, o sea, ¿qué es lo que está hablando? Entonces, estos son elementos de muy, muy vasto uso en economías desarrolladas, en economías emergentes. Uno termina descrestando en un cóctel hablando de crowdfunding. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas que hay que desarrollar. Y los fondos de capital privado hay que hacerles la salida, porque es que Colombia tiene fondos de capital privado, pero no, ¿cuántos fondos de capital privado pueden sacar las empresas de su maduración? Se les maduran y se les pudren ahí porque no pueden salir. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a comprar una empresa en bolsa para poder comprar el fondo de capital descargue todo ese capital y pueda ayudar a otro a hacer todo el proceso y descargue en el mercado de capitales y vuelva a hacerlo? Eso depende de nosotros. Depende de la inversión, los que tenemos la posibilidad de invertir, los que tenemos la posibilidad de pedir prestado y utilizarlo. El gran problema es que no lo usamos. Ahí están las herramientas, pero no lo usamos porque muchas veces no estamos preparados y otras veces lo ignoramos. No sé si respondí a la pregunta, si esto trae más preguntas. Profesor, sí tenemos varias preguntas que nos han enviado. Una es, ¿qué sabe usted del crowdlending? Sí, pues básicamente todos estos instrumentos que son, que son financiación digamos, como dijera, como masivos. Básicamente la teoría es que me da igual en términos empresariales captar $1.000.000 de una persona o captar $1 de 1.000.000 de personas. En términos, digamos, de caja, obviamente en logística, pues tiene toda la diferencia. Pero en términos de caja, pues la empresa no va a sentir diferencia si lo prestó una persona o si lo prestaron 1.000.000. Crowdlending es precisamente por el otro lado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero entonces en la otra orilla del río. Entonces, ¿quién presta? Prestar de esa manera, pero obviamente, ¿vamos a dónde? Porque es que el crowdfunding encuentra asidero por muchos lados. Puede meterse también por el pasivo, como el crowdlending o el crowdfunding de patrimonio, o inclusive por el ingreso, porque yo puedo comprar el producto anticipado, un año antes anticipado, y decirle, mire, yo le compro esto y eso es una especie de crowdfunding. Entonces, pues yo le financio la primer producción. Entonces, si yo consigo 500 personas que quieran lo que yo estoy produciendo, pero se lo despacho en un año y con su dinero hago el prototipo, hago todo el diseño, hago la producción y se lo despacho, esa es otra manera de financiarse. Pero fíjense qué hermoso lo que significan esas herramientas y decirle a una persona, venga, yo voy a hacer esto. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes que me dicen,
oiga, quiero hacer un rompecabezas o un juego de mesa, pero la verdad es que no tengo la plata, porque necesito hacer tantos juegos mínimos para poder sacar la producción. ¿Y por qué no hacerlo? Y comienzan, oye, y lo vendo por anticipado, y lo comienzan a vender y lo compran. O sea, hay gente que dice, listo, le pago $20, $25. Si yo pierdo $25, pues es como si no hubiera almorzado un día. Pare de contar. En el sentido de, pues no es porque yo almuerce a $25, ojalá, pero pues digamos que pues, no es una gran cosa. Pero para un microempresario termina siendo una cosa impresionante tener toda una producción paga un año anticipada y ya eso termina siendo otro tipo de crowdfunding. Entonces, lo que estoy hablando es todas estas herramientas y la respuesta es, considero que es la salida para la próxima crisis. Tenemos que prepararnos para la próxima crisis y la próxima crisis está en 6 años. Fíjense que estamos en la dot-com y pasamos a la Lehman y después de Lehman pasamos a la petrolera en 2015, de la 2015 pasamos a esta pandemia. O sea, y estas pandemias pueden volverse a ser sucesivas. ¿Cómo financiarnos si los bancos no se están financiando? Hay que buscar las alternativas. Dice, es necesaria una reforma estructural judicial, así como un desarrollo en los derechos de autor, patentes, una mayor transparencia en lograr indexar un mayor número de empresas BBC y así generar un mercado accionario más dinámico. Sí, yo pienso que, bueno, el tema de derechos de autor, patentes y mayor, creo que la ley está perfecta. No, no, es una ley buena. El gran problema es cuando tenemos unos estrados judiciales que no están atestados de tutelas y que están llenos en una situación muy compleja de atender lo básico y ya llegarse a defender un tema de patentes es difícil. O sea, el problema no es tener la patente en Colombia, el problema es hacerla defender. Porque los estrados están poco especializados y además están saturados. Entonces, la situación es buscar estrados diferentes, buscar patentes en otros estrados que sean mucho más ejecutivos en el momento de poder defender la propiedad intelectual. De estrados europeos, estrados americanos, en donde ustedes saben que estos juicios tienen de verdad efecto. El gran problema es solamente llegar a esos estrados, tiene dinero, tiene unos costos altísimos. Entonces, digamos que estos ya son de medias o grandes ligas, no de pequeños. Ahora, grandes ligas sí buscaría estrados internacionales en conjunto con los locales, pero desde afuera. Y en cuanto a una mayor transparencia para lograr eh, indexar un mayor número de empresas en la ABC. Infortunadamente, acá no tenemos un fondo de capital privado fuerte, no tenemos unos fondos de capital privado fuerte, un crowdfunding fuerte, que es la materia prima para enlistar y enlistar y enlistar. Si no desarrollamos un crowdfunding, un fondo de capital privado, bien, no vamos a tener una bolsa grande. ¿Sí? Entonces, para hacer una buena bolsa, tenemos que en un principio arrancar de generar, hacer un buen mercado de fondo de capital privado. Después de que eso lo tengamos bien, esa es la materia prima para emitir y emitir y emitir y emitir. Pero si los emprendedores no estamos pensando, los empresarios no estamos pensando de arrancar desde la primer fase, sino que todo el tiempo es préstamo bancario, préstamo bancario, préstamo bancario, préstamo bancario. Si no le damos la oportunidad al mercado de ir desarrollándose, ¿cómo vamos a hacer una bolsa grande? Eso no vamos a hacer. Eso no va a depender de Juan Pablo Córdoba, eso no va a depender de Carrasquilla, eso no va a depender de Duque, eso va a depender de los emprendedores que hagan la ruta del unicornio. Entonces, vayan a una impulsadora o vayan a un fondo de capital privado, vayan a hacer un crowdfunding y vayan evolucionando en instrumentos del patrimonio, no del pasivo. Sigamos, ¿de qué manera la política pública de financiamiento en Colombia realmente permite a los emprendedores pequeños sobrevivir, incluso crecer en pandemia, post-pandemia? Pues no existe. Pues para mí hay muchas normas, hay muchas leyes, este país está sobrenormado, el gran problema es quién opera eso, quién hace cumplir eso. El Estado en eso tiene muy pocos dientes, hacer operativo eso es muy difícil, o sea, exigirle a un banco a financiar sea como sea, pues no va a suceder. Entonces, tenemos que buscar alternativas de financiación diferentes. Eso es mi llamado. Busquemos que definitivamente el mundo vire, el mundo cuando digo Colombia, mire a mirar instrumentos del patrimonio, pero es todos, inversionistas y empresarios. Pero si los emprendedores, los inversionistas siguen pensando en taxi, apartamento y CDT,
y no piensan en crowdfunding, no piensan en fondos de capital privado. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para que un emprendedor piense en fondos de capital privado, crowdfunding? Es un ecosistema y eso no va a depender del gobierno, eso va a depender de las personas que quieran aprovechar estas oportunidades que ya están ahí. Bien. Sería interesante contar con un espacio similar para analizar con más detalles algunos de los instrumentos del patrimonio en particular, como las pymes pueden aprovechar estas opciones. Es que esto es lo que tenemos que hacer. En estas charlas es que nos podemos sacar las neuronas y decir, listo, ¿cómo hacemos esto operativo? No esperar que el gobierno haga las cosas por nosotros, no va a pasar. Nosotros somos los que tenemos que decir, listo, acá hay una idea que hay una persona que hizo ataúdes de cartón. ¿Y cuánto necesitan? Necesitamos 1.000 millones. Pues yo tengo solamente 1 millón. Bueno, yo tengo 1 millón, ya no son 1.000, ya son 999. ¿Quién le mete 500.000 pesos? Y comenzamos a sacar estas empresas adelante. Eso es lo que yo creo que hay que hacer y eso en estos espacios académicos que tenemos que promover. Hay manera de conocer con anticipación el cronograma o calendario de las charlas. Es así, me cocha. No tengo ni idea. Se la respondemos nosotros más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, tenemos una de Diego y él quiere saber cuál cree usted que debe ser el primer paso que debe seguir para cerrar esta brecha que existe en el país en cuanto a fuentes de financiación no bancarizadas. Y yo pienso que lo más importante es este primer paso, enterarse. Y es traer gente experta en estas charlas y traer gente que haya hecho un crowdfunding y que se haya quebrado y que la haya sacado adelante y que no en Colombia, sino y comenzar a generar espacios y que las impulsadoras y que instituciones tipo Impulsa, que son tan buenas, que están llenas de gente tan preparada, las pongamos a retarlas. Oiga, ¿qué? ¿Y el crowdfunding? ¿Cómo se saca esto? Mire, si usted le llega a Impulsa con este problema, esa gente se repila, se la saca. ¿Sí? Pero tenemos que retarlos. Pero, oiga, ¿será que usted me puede ayudar a buscar un préstamo? Pues Impulsa, bueno, pues listo, pues ese es el reto, pues espere, venga y le consigo la fintech. Pero si le digo, no, yo necesito 1.500 millones de pesos para poder sacar eh, una fármaco a partir de cannabis y demás es esto, pero yo no quiero pasivo, yo quiero patrimonio y necesito 500 millones de pesos, lo que sea. Entonces comienza, bueno, pero que le muestro a la persona que usted dice, no, mire mi plan de negocios. Y ahí comienza entonces cómo hacer un plan de negocios. Es una charla de cómo hacer un plan de negocios. Es que eso no es soplando y haciendo botellas. Hay que hacer una estructura muy clara y hay que enterarse cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, y eso no se lo va a enseñar el banquero, eso no se lo va, yo no puedo decir al crowdfunding, ¿usted qué va a ponerme crowdfunding? ¿Será que me enseña a hacer un plan de negocios para un crowdfunding? No. ¿Sí? ¿Qué opinan de las aceleradoras de emprendimientos como vehículo de inversión? No. Eso es lo que yo trato de comunicar acá. Esas son las entidades que tenemos que promover, tanto los que invierten como los que buscan prestado. Esas son las entidades. Esto es lo que debemos usufructuar de lo que sí tiene el gobierno, que ha sacado bastantes, pero que realmente no se utilizan en gran manera. No se utilizan. Ahora, se utilizan de mala manera, llegan con unos proyectos mal pintados y adicionalmente eh, con unas dificultades en la comunicación de lo que va a suceder que no convencen. Entonces la gente, pues, o sea, como decía un amigo, yo soy arriesgado pero no bruto, ¿sí? Entonces, pues yo, ¿qué me voy a meter en eso? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos ¿Cómo ve el un... papel de la banca de inversión en este cambio? Vital. La banca de inversión es el protagonista. La banca de inversión es el que debe hacer el proceso. Ahora, lo que pasa es que la banca de inversión ya es corporativa. Entonces tenemos que tener unas especies de bancas de inversión, pero antes de que se vuelvan corporativas, que esas son las aceleradoras. ¿Sí? Entonces, la banca de inversión es vital. Son instituciones de lo más preciado en un capitalismo que quiera sacar adelante el mercado de capitales. ¿Qué piensa de economía solidaria como un mecanismo de crecimiento económico y sostenibilidad? ¿Se podría combinar otros tipos de fondos ya sugeridos? Mire, la economía solidaria creo que entendida en el modelo canadiense y no en el modelo
europeo, cuando me estoy refiriendo de que la economía solidaria de fondo de empleados y de que venga y nos ayudamos para poder conseguir la casa o para poder sacar unos mejores beneficios en recreación. O sea, todos los elementos, yo no es que esté en contra de ellos, no, todo lo contrario, qué maravilla y qué bueno que... Pero esa economía solidaria, pues digamos que eso es una economía muy de empleado, muy de ser empleado y tener un desarrollo en su el profesional adecuado. Me parece que es digno, bueno, pero no me referiré a él. Me referiré a él de empresas, de cooperativas, de economía solidaria que arriesga y que está dispuesta a perder dinero. Que dice, mire, nos vamos a meter en esto 1.500 millones de pesos en este proyecto, perdón, y se pueden perder todos. Pero eso sí, cuentas muy claras y chocolate muy espeso. Me dice exactamente si se movió una hoja, cómo se movió. Entonces ahí es donde el reporting nuestro es nefasto. Entonces comenzamos a reportar y, uy, no, qué pereza. Tengo que hacer el estado de cambios patrimoniales. Uy, no, no, eso no, no lo voy a hacer. No, no, pues, de esa plata entonces me está saliendo muy cara. Entonces, no, tengo que ser con unos gobiernos corporativos, vean, fijos, firmes, responsables. Entonces, para hacer una economía solidaria hay que hacer unos gobiernos corporativos, pero de raca mandata. O sea, una cosa de unos protocolos socioculturales a nivel de etnias y unos gobiernos corporativos a nivel urbano bien jalados, bien hechos, de manera que la economía solidaria tenga respaldo para arriesgar. Digan, listo, yo arriesgo porque es que más transparente no es el gobierno corporativo, esto es clarísimo. Entonces hay que arriesgar y vamos a sacarla adelante. Esa economía solidaria espectacular, porque se puede hacer. Y entre otras cosas, el crowdfunding es lo más solidario y economía solidaria que existe, aunque pues no puede uno confundir pues la chicha con la limonada pues acá. ¿Sí? Son dos cosas muy apartes, pero en esencia la masiva concurrencia termina siendo algo, un elemento común. ¿Cómo participar en el mercado actual más allá del crowdfunding y generar compra accionaria en las rondas iniciales de financiación para startup y aún no cumplen los criterios para entrar en aceleradoras? Eso es algo que debemos construir entre nosotros. Yo, como universidad, yo me siento que nosotros, la Universidad de los Andes, tenemos que hacer esto. Esto es nuestro compromiso. Una facultad de economía, una facultad de administración, estamos en deuda con esto. Aquí es donde se tiene que hacer. Aquí es donde salen nuestros empresarios y los empresarios de los Andes deberían tener un elemento de eso. Y todas las universidades deberían tener algo semejante y deber de poder hacer esto. ¿Sí? Pero definitivamente mi respuesta es, padecemos de no poder tener dónde encontrar este tipo de cosas, aunque existe. Existen plataformas de factoring fantásticas en donde se puede colocar dinero. Existe el crowdfunding de la BBC, existen diferentes herramientas, pero no a un nivel tan bajo como el que me están preguntando. Ahí faltan instituciones que promuevan ese tipo de cosas. Estimado profesor, ¿qué opina de la plataforma csocio.com para invertir? No, la verdad me corcharon. No, no la conozco. Mm, Voy a tenerlo. Es una deuda académica. Se la debo. Entonces, mi comentario se lo haré con las personas de logística. Qué pena. En Colombia existe poca vocación para la banca de inversión. Los banqueros tienen una vocación de financiar a el corto plazo, pero les temen a la financiar a largo plazo. Y si lo hacen, lo realizan con grandes empresas, pero rara vez para mediana y pequeña empresa. Por eso se justifica instruir al sector de las pymes en estos instrumentos de frecuencia. Básicamente, la persona que dice esto, no sé si ustedes pueden leer el chat, pero básicamente podría ser el comentarista financiero. O sea, concluyó exactamente mi mensaje. O sea, mejor no lo hubiera podido decir yo. Esto es lo que yo pienso. Y es que definitivamente esto no lo va a sacar el gobierno porque no tiene el tiempo ni las herramientas en este momento. Tiene un pasivo pensional enorme, tiene una reforma tributaria enorme que sacar, tiene un problema laboral de informalidad de aquí a Pekín grandísimo. Son tantos proyectos que definitivamente esto termina siendo un plan Z.
¿Cuáles son las plataformas en la web que permiten jalonar más pymes hacia la generación de ingresos? Mm, Ok, me imagino que ya estamos hablando de temas de marketing, branding y todo esto. Bueno, es que mira, esto contestarlo tan a nivel general es tan difícil. Es que cada línea de negocio, comenzando con que si es B2B y B2C, ya son dos universos totalmente diferentes. Cuando estoy hablando negocio con negocios, cuando usted hace un negocio con otro negocio o cuando usted hace un negocio con una persona que consume lo que hace, son dos universos en términos de plataforma muy diferentes. Pero también es muy importante saber que el canal está absolutamente asociado con su modo de negocio. Yo puedo vender camisas, pero ¿qué tipo de camisas? Entonces, si es de dicho, si es exclusiva, si, en fin, entonces, muy complejo. Y para serles totalmente sincero, yo para marketing, si es que no puedo ser más negado, pero en términos de conferencias, lo hago para mí, lo hago para las empresas que asesoro en términos, pero no para enseñar, eso no es mi área. Soy un especialista en finanzas, pero sí nos unimos con los de marketing y comenzamos a echar de ideas cuando tenemos que sacar adelante. Y esto definitivamente es de un análisis de la creación de valor del producto en el cliente que hace que cada una de las plataformas sean muy importantes. No tendría la respuesta, pero seguramente si estuviera un experto en marketing, diría, depende. ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos una pregunta de Juan, profesor, y es ¿cómo ve la adquisición de bonos de deuda pública para lograr liquidez en pymes en estos momentos? A ver, adquisición de deuda pública, es decir, de que el gobierno tome liquidez o tome recursos, perdón, del, del, del público, independientemente si es extranjero o local, para que ese dinero se coloque en la empresa. Si esto es una buena interpretación de la pregunta, nefasto. O sea, no, el gobierno tiene que dedicarse a sacar adelante programas públicos y sacar adelante ese déficit fiscal de alguna forma. Y el sector empresarial lo tiene que ayudar de otra forma, no prestándole el dinero. Me parece que la banca pública es una alternativa para riesgo sol y sombra. Me parece que el Banco Agrario lo hace espectacular. Para riesgo exportador, me parece que Bancoldex es una alternativa soñada, pero los bancos públicos y más para financiar tanto riesgo, existe una tentación de corrupción ahí enorme que yo prefiero que el gobierno no se meta. Yo pienso que el gobierno debe meterse en otras cosas y no financiar. Y más porque la financiación que le sirve a la PYME es la financiación por el patrimonio, no el pasivo, porque es que la financiación del pasivo tiene un problema. Es que inmediatamente usted tiene un compromiso que menoscaba la caja. Y eso es lo que no tiene el patrimonio. El patrimonio aguanta porque no absorbe caja, mientras que el pasivo absorbe caja. Entonces, la pyme no debería tener obligaciones financieras en gran manera, debería tener muy reducidas y casi que inexistentes, debería tener un patrimonio cada vez más fortalecido. Desde ese punto de vista, la política pública de meterse a financiar por el patrimonio de empresas, qué miedo. O sea, imagínense si debate que fue a Bianca, que solamente era un préstamo, imagínense ahora que fuera socio el gobierno de Avianca o que esa hubiera sido la propuesta. No, fatal. Yo no considero que eso debe ser. Lo que sí considero es que el sistema financiero debería financiar para la compra de acciones. Y en ese orden de ideas, los bancos deberían tener la posibilidad de comprar acciones. Porque si los bancos tienen la posibilidad de comprar acciones, tienen la posibilidad de prestar dinero apalancando compras de acciones, porque si le queda mal, el colateral lo puede recibir, pero pues el problema es que ahorita si le queda mal, el colateral termina siendo un problema para un banco porque un banco no puede invertir en acciones en este país. En ese orden de ideas, ahí hay una cosa que sí debe hacer el gobierno, es permitirle a los bancos invertir en acciones, pero no para que lo hagan, ellos ya lo hacen. Siempre los bancos tienen alguna
institución alrededor muy cercana para invertir en acciones, sino para que personas del común, como usted y yo, podamos pedir a Bancolombia y no decir un crédito libre de inversión, no, un crédito para comprar acciones. Ah, sí, si me queda mal, ¿qué me entrega? Pues las acciones, pues, que las acciones no las puedo recibir, maestro. Ah, entonces no me puede dar préstamo, no, no me puedo dar préstamo, pero si sale una norma que diga así, los bancos se pueden quedar con acciones, pues él mirará si se quiere asumir ese riesgo o no, pero puede hacerlo porque legalmente no está cohibido. Ya, no sé si hay otra pregunta. No, profesor, esa fue la última pregunta que recibimos, sí, señor. Muy bien. Pues bueno, estos temas hay que desarrollarlos a más profundidad. Los invito a que se desarrollen y se debatan, porque aquí no se trata de tener la razón, acá se trata de sumar. Pongan en duda todo lo que les dije y comiencen a analizar en las noticias qué es lo que hay de cierto detrás de este tipo que está hablando estas cosas y comiencen a menoscabar profundamente en menoscabar las ideas, de solamente bancos. Somos bancoadictos. Una persona muy importante en la institución norteamericana me pregunta, no entiendo en Colombia por qué razón el sector financiero es más grande que el sector real de eso. Y a mí realmente le digo, oiga, y sabe que yo tampoco tengo ni la más remota idea. Y esto, el sector financiero, ¿por qué es tan grande? Pues básicamente porque nosotros no buscamos, somos como los caballitos de carrera, solo bancos. Y no es que estén contra los bancos, benditos a Dios tenemos bancos. El problema es que los bancos tampoco pueden crecer porque no hay empresas que puedan tener patrimonio. Y recuerda que el tamaño del patrimonio es el tamaño del préstamo. Si tenemos un patrimonio pequeño, el banco no puede prestar. En la medida en que los patrimonios de las empresas se vuelvan más grandes, los bancos tienen más potencial de prestar. Todo lo contrario, soy un pro banco, pero como estamos en este momento, los bancos no van a poder crecer en gran medida porque están dependiendo de que los patrimonios crezcan cuando no hay fuentes de financiación del patrimonio o accesos al patrimonio adecuados. Entonces los bancos no van a crecer en la medida en que se necesita que crezcan. Lo que quiero llamar la atención es que necesitamos la competencia de los bancos por el patrimonio para que esto crezca. Ese es el llamado de atención. Les agradezco en gran manera el tiempo. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por permitirme llevarles ese mensaje y estoy absolutamente a su disposición para lo que ustedes requieran. Muchas gracias por su atención. Profesor John, muchas gracias a usted por su participación. Sabemos que su intervención ha sido muy valiosa para todas las personas. Queremos también desde la Dirección de Educación Continua extender ese agradecimiento a las personas que nos acompañaron y que nos compartieron todas sus inquietudes, tanto por Facebook Live como por Zoom. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Y antes de irnos, profesor, queríamos contarles que por el chat les hemos enviado dos enlaces. Un enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. El segundo enlace que les compartimos es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas. Y muy especialmente también queremos invitarlos en los próximos eventos que tendremos sobre temáticas como cine, como descargas atmosféricas y confiabilidad en las líneas de transmisión, entre otras temáticas. Nuevamente los invitamos a participar y a acceder a ese enlace para que puedan volver a vivir este evento o lo compartan con otras personas. De esta forma terminamos esta actividad. Les agradecemos nuevamente a todos su participación y esperamos poder verlos en otra actividad. Que tengan una feliz noche.